A ver, partamos con lo esencial. Tú eres miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Se va a discutir y se está conversando hace tiempo, pero ya va a entrar en términos formales en la discusión sobre uno de los proyectos probablemente más importantes para este gobierno, que es el proyecto de reforma tributaria. Lo primero que nada, quisiéramos saber, ¿por qué no nos cuentas un poquitito de qué se trata? Porque hay el proyecto, no sé si que ha sido dado a conocer en su integridad todavía. A ver, sí, es súper importante este tema porque en general las reformas tributarias son áridas, no emergen de demandas sociales, sino que son más bien impulsadas en cualquier sentido por gobiernos. Por lo tanto, de su complejidad deriva una dificultad en conversar con la ciudadanía para que tomen postura. La reforma del gobierno, primero la presentaron como una modernización, no sé si recuerdan. Lo primero era modernizar el sistema. Y luego se dieron cuenta que era insostenible por los contenidos que derivaba y dijeron no, si en realidad es una reforma que tiene como objetivo el crecimiento y la simplificación. Y las ProPymes. Esos eran los tres discursos. Nosotros cuando empezamos a ver la propuesta, que en general lo que hace es reintegrar el sistema tributario. ¿Qué es lo que significa un sistema integrado? Es decir, ¿por qué se está reintegrando? Significa que todos los impuestos que pagan las empresas después pueden ser cobrados el 100% de esos impuestos como crédito de los que son dueños de las empresas, de los que retiran la utilidad. Entonces, por así decirlo, paga la empresa primero, el 27% en este caso, y luego lo que dicen es, cuando tienen que ir a hacer su formulario de servicio de impuesto interno, yo ya pagué todo esto. Ya, o sea, tengo un 27%. Tengo ya todo lo que aportó mi empresa, si es que retiro, ya lo adelantó, por lo tanto yo ya no tengo que pagar o eventualmente me podrían devolver. Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? En general, favorece las estructuras de planificación tributaria. Hay abogados tributaristas que se han dedicado toda su vida a establecer cómo optimizar el menor pago de impuestos en función de las planificaciones. Un año ganas más, un año ganas menos, cuánto tienes que retirar, cuánto tienes que dejar en la empresa para pagar menos impuestos. Y el resultado de eso es que hay algunas empresas que se dedican y que tú lo ves y se han demorado, no sé, 10, 15, 20 años, 30 años y hacen un óptimo en el cual uno dice, chuta, están postergando los impuestos, postergando el pago de los impuestos a los dueños de las empresas y al final no los pagan nunca, porque juegan con las pérdidas de los años anteriores. Y eso se terminó parcialmente con lo que fue la reforma del 2014. En su primer momento, la reforma del ministro Arenas en su entonces era, vamos a mantener un sistema integrado, pero ya no sobre los retiros, para que tú no puedas planificar, las utilidades de vengada, sino sobre las utilidades de vengada, lo que se llamó renta atribuida. ¿Y qué es lo que pasó? Que en la negociación del Senado, en la llamada cocina, esto se transformó a una mezcla, porque los empresarios dijeron, ya, está bien, nos toca pagar más, pero hagamos un sistema semi-integrado. ¿Qué significa eso? Que del 27% del impuesto que ustedes nos quieren poner, un 35% de ese monto, es decir, un 9,45%, sí o sí va a ser devengado, o sea, sí o sí va a ser plata que va a pagar la empresa, pero dennos un margen para poder planificar nuestros impuestos, que fue todo ese otro 65% del 27%, ¿ya? Es decir, un 17,55%. Entonces, ese porcentaje, aunque suene chino, ese le da margen a la empresa para moverse, y eso fue aprobado casi por unanimidad, salvo por algunos que nos resistimos a ese modelo en vez del renta atribuida, y hoy día los mismos empresarios, con el mismo sector de gobierno, antes de que la reforma esté en régimen, porque recién en mayo se va a conocer el régimen de esta reforma, plantean volver al sistema anterior. Ese es el marco general déjame plantear algo respecto de esto que se conoce como utilidad vengada. Hay que recordar de que tú pagabas impuestos en las empresas, impuestos tuyos que tú sacabas, si es que retirabas. Claro. Si es que retirabas. Si no retirabas, si los guardabas en el FUT o lo que había, claro. si lo guardabas, no pagabas impuestos por eso, aunque la empresa hubiese ganado mucho plata. Hay países como Estados Unidos, por ejemplo, que tiene utilidad vengada a tabla rasa. O sea, de hecho, tienen un sistema que se llama el clásico, que es desintegrado. Paga la empresa y luego paga... Exacto. Aparte pero la empresa paga por las utilidades que tenga, retire las utilidades o no las retire. Exacto. Que esa es básicamente la lógica para... Exacto. Tienen excepciones para algunos mercados, sí. Pero en general ese es el sistema que se conoce como clásico. Bueno, entonces, ese es el contexto. Y el propio informe del gobierno, el informe financiero que presentan en el proyecto, dice que la reintegración cuesta $833 millones, ¿ya? Ese es el costo fiscal anual.
¿Ya? El Estado va a dejar de percibir 833 millones de dólares anuales. Eso es mucha plata, son cerca de 13 teletones de la última Teletón, y es mucho más que lo que cualquier gobierno aumenta en alguna cartera específica. Por ejemplo, este gobierno en materia de infancia, toda la agenda extra que quiere hacer de infancia, si pasa toda su legislación, son cerca de 200 millones de dólares adicionales. Es decir, acá estamos hablando de 3 o 4 veces más de aporte hacia las empresas para supuestamente incentivar la inversión, el crecimiento, ¿no? Sí. A través de esto que se conoce como trickle down económica, acá se tradujo como chorreo, ¿no? La economía del chorreo. Entonces, esos 833 millones de dólares, uno podría decir, ya, pero quizás se distribuyen en las pymes y todo. No, el gran porcentaje, o sea, estamos hablando de 640 millones de dólares de ese conjunto, se van a las 1000 empresas más grandes del país. O sea, así de concentrada está nuestra economía. Esto se va a la súper gran empresa. Y por lo tanto, y uno dice, chuta, el Estado va a dejar de percibir plata, ¿ya? Y el gobierno dice, no se preocupen, esto se va a compensar. ¿Cómo se va a compensar? Con la boleta electrónica. En el fondo, con la fiscalización del IVA, que hoy día existe en micro y pequeñas empresas, la principal fuente de evasión de IVA. Entonces uno dice, chuta, pero ¿cómo? Esto es como Robin Hood al revés. Tú le vas a ir a fiscalizar algo que se tiene que fiscalizar, que es el IVA, está bien, pero vas a ir a fiscalizar a las micro y pequeñas empresas para que se aprieten el cinturón, es decir, los consumidores y los micro y pequeños empresarios van a costear entre medio lo que es 1.000 millones de dólares, y después eso, en vez de gastarlo en gasto social, en educación, en pensión, en salud, se lo van a ir a entregar en bandeja a los más ricos de nuestro país, y eso es algo que a nosotros es intragable, ¿ya? Y ese es le llaman regresiva. Es regresiva porque aumenta los niveles de desigualdad. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho nosotros en la discusión? Esto ya lleva 7 meses, no es que no se haya discutido. Lleva 7 meses y ya está por votarse en general el proyecto. Y nosotros dijimos, mire, ¿sabe qué? No nos gusta cómo está planteando el sistema tributario. Hay muchas cosas que usted plantea, por ejemplo, que las pymes están planteando ahora, que usted ha recogido, que nosotros estamos disponibles mañana mismo a votarlo si es que nos presenta un proyecto aparte. Pero si es que va a tener reintegración, usted nos tiene que decir cómo esas personas van a compensar por otro lado. Porque obviamente un gobierno no dice, no, este proyecto es para rebajar a los más ricos. No lo dicen así. Dicen, es para simplificar. Nosotros dijimos, bueno, si es que un efecto colateral es que le rebaje a los más ricos y su objetivo principal es simplificar, bueno, cobrémosle por otro lado a los más ricos para que esa simplificación no derive en mayor desigualdad. Y el gobierno no ha sido capaz de poner compensaciones sobre la mesa. El gobierno, y llega Mirko Macari. Estoy ocupando tu silla, Mirko, me dijeron. Entonces el gobierno no ha sido capaz de poner compensaciones sobre la mesa. Y cuando dice compensaciones, por ejemplo, ha dicho, ya, vamos a aumentar el impuesto digital, que es un impuesto indirecto, por lo tanto sigue siendo regresivo. Vamos a aumentar el impuesto verde. Y nosotros decimos, el impuesto verde por definición es un impuesto que no se quiere recaudar, es un impuesto que busca un cambio de comportamiento. O sea, el mejor impuesto verde es aquel que no se recauda, ¿ya? Entonces, nosotros, claro, porque la gente no contamina, digamos. O sea, claro, pues esa es el mejor del mundo. Entonces, un país no puede medir su felicidad por cuánto recolectó en impuesto verde, porque eso significa que no está yendo mal. Entonces eso es lo que el gobierno hasta ahora no ha querido ceder. Nosotros le hemos dicho, si es que el gobierno presenta un proyecto corto sobre las pymes, que es un aspecto que se puede mejorar, nosotros lo aprobamos el mismo día, y se lo hemos dicho hacia el gobierno. Pero lamentablemente han tratado de poner todo o nada, ponen a las pymes como primera línea de guerra, y lo que han dicho es, o es todo, o están en contra de las pymes, y nosotros no. En esas condiciones, lo más probable es que si es que el gobierno insiste con la urgencia, el día miércoles se rechace el proyecto. Mira, yo creo que ha hecho un muy buen resumen, y no es fácil. Buen resumen.